Don Aurelio vio aparecer en el horizonte a la yegua gigante que había vendido 5 años atrás, arrastrando tras de sí a 3 potrillos moribundos después de caminar 200 kilómetros. Nadie jamás pudo explicar cómo recordó el camino de regreso a una granja que no había visto en media década. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos, hay historias que desafían toda lógica, relatos que nos obligan a cuestionar lo que creemos saber sobre los animales y sus capacidades. Esta es una de esas historias, una que dejó a un pueblo entero sin palabras y que hasta el día de hoy nadie puede explicar completamente. Todo comenzó en una mañana de primavera, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a teñir de dorado los campos de una pequeña granja en las afueras de un pueblo llamado San Rafael del Valle. Don Aurelio Mendoza, un hombre de 73 años con el rostro curtido por décadas de trabajo bajo el sol, salió como cada mañana a revisar sus animales. Sin embargo, aquella mañana sería diferente a todas las demás. Mientras caminaba hacia el establo principal, sus ojos cansados captaron algo en el horizonte que lo hizo detenerse en seco. Al principio pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada, quizás el reflejo del sol sobre el camino de tierra. Pero cuando enfocó mejor la vista, su corazón dio un vuelco que casi lo hace caer de rodillas. Por el camino polvoriento que conducía a su granja, avanzaba una figura majestuosa que él conocía mejor que nadie en este mundo. Era Emperatriz, una yegua percherona de pelaje castaño rojizo que él mismo había visto nacer hace 12 años en ese mismo establo. Pero Emperatriz ya no le pertenecía. Hacía 5 años que la había vendido a un ganadero de otra región, a más de 200 kilómetros de distancia. Y sin embargo, ahí estaba ella, caminando con ese paso firme y elegante que siempre la había caracterizado. Pero eso no era lo más sorprendente. Detrás de Emperatriz, siguiéndola con pasos tambaleantes pero decididos, venían 3 potrillos que no podían tener más de unas pocas semanas de vida. Don Aurelio sintió que las piernas le fallaban mientras observaba la escena que se desarrollaba ante sus ojos. La yegua gigante avanzaba por el camino con una determinación inquebrantable, volteando de vez en cuando para asegurarse de que sus crías la seguían de cerca. Emperatriz no era una yegua cualquiera. Desde el momento en que nació, todos en la granja supieron que era especial. Su tamaño era impresionante incluso para una percherona, una raza conocida por sus dimensiones monumentales. Cuando alcanzó la madurez, medía casi 1,90 m hasta la cruz. Un verdadero coloso de músculos y elegancia que dejaba boquiabiertos a todos los que la veían. Pero más allá de su tamaño, lo que realmente distinguía a Emperatriz era su inteligencia. Don Aurelio siempre decía que esa yegua entendía todo, que bastaba con mirarla a los ojos para saber que dentro de ella había algo más profundo que el simple instinto animal. Cuando tuvo que venderla, hacía 5 años, las circunstancias lo obligaron. Una mala cosecha, deudas acumuladas y la necesidad de mantener a flote la pequeña granja que había heredado de su padre. Un ganadero, llamado Ricardo Fuentes, había llegado buscando caballos de tiro para su hacienda en la provincia vecina. Y cuando vio a Emperatriz, supo inmediatamente que la quería. La despedida había sido uno de los momentos más difíciles en la vida de don Aurelio. Recordaba cómo Emperatriz lo había mirado cuando la subieron al remolque, con esos ojos oscuros y profundos que parecían preguntarle por qué la abandonaba. Él le había acariciado el cuello por última vez
y le había susurrado palabras que nadie más escuchó. «Perdóname, mi niña, no tengo otra opción, pero siempre serás mi yegua». Y ahora, 5 años después, ahí estaba ella, de regreso, con 3 crías que había traído consigo a través de 200 kilómetros de caminos, montañas y valles. Don Aurelio comenzó a caminar hacia ella, primero despacio, luego más rápido, hasta que prácticamente corría a pesar de sus años y el dolor en las rodillas que lo aquejaba desde hacía tiempo. Emperatriz, al verlo acercarse, detuvo su marcha. Sus orejas se levantaron y un relincho profundo brotó de su garganta, un sonido que don Aurelio reconoció inmediatamente. Era el mismo sonido que hacía cuando era potrilla y lo veía llegar con su ración de avena. El encuentro fue emotivo de una manera que las palabras difícilmente pueden describir. Don Aurelio se detuvo frente a la yegua gigante, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Emperatriz bajó la cabeza y la apoyó suavemente sobre el hombro del anciano, un gesto que solía hacer cuando era joven y que aparentemente no había olvidado. Los 3 potrillos, curiosos pero cautelosos, permanecían detrás de su madre, observando la escena con ojos grandes y brillantes. «¿Volviste, mi niña? ¿Volviste a casa?», murmuró don Aurelio con la voz quebrada por la emoción. Durante largos minutos permanecieron así, el hombre y la yegua, reconectando un vínculo que el tiempo y la distancia no habían logrado romper. Pero la pregunta que martillaba en la mente de don Aurelio era la misma que pronto se haría todo el pueblo. ¿Cómo era posible que Emperatriz hubiera encontrado el camino de regreso? 200 kilómetros de distancia, atravesando terrenos que ella nunca había recorrido, con 3 potrillos recién nacidos siguiéndola. Era algo que desafiaba toda explicación racional. La noticia se extendió por San Rafael del Valle como un incendio en verano. Antes del mediodía, una pequeña multitud se había congregado frente a la granja de don Aurelio para ver a la yegua milagrosa y sus crías. Los vecinos murmuraban entre ellos, intercambiando teorías y expresiones de asombro. Algunos decían que era un milagro divino, otros hablaban del instinto animal llevado a extremos imposibles. Los más escépticos simplemente negaban con la cabeza, incapaces de encontrar una explicación lógica para lo que tenían frente a sus ojos. Don Aurelio, mientras tanto, había llevado a Emperatriz y sus potrillos al establo donde ella había nacido. La yegua, al entrar en aquel lugar familiar, pareció relajarse por primera vez. Olfateó las paredes, el suelo, la paja fresca que don Aurelio había colocado apresuradamente. Era como si estuviera confirmando que finalmente había llegado a su destino. Los potrillos, 2 hembras y un macho, eran la viva imagen de su madre. Aunque todavía pequeños y con las patas largas y desgarbadas típicas de los recién nacidos, ya mostraban la constitución robusta que caracterizaba a la raza percherona. Sus pelajes variaban ligeramente, uno de un castaño oscuro, casi negro, otro del mismo tono rojizo de Emperatriz, y el tercero de un color más claro, casi dorado. Don Aurelio los observaba con una mezcla de ternura y preocupación mientras se alimentaban del pecho de su madre. Estaban flacos, demasiado flacos para su gusto, y mostraban señales evidentes de agotamiento. El viaje debía haber sido brutal para criaturas tan jóvenes. Sin embargo, a pesar del cansancio visible, los 3 potrillos se mantenían cerca de su madre con una confianza absoluta. Era evidente que Emperatriz
Los había cuidado y protegido durante todo el trayecto, guiándolos a través de peligros que don Aurelio ni siquiera podía imaginar. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban sobre los campos, llegó a la granja el veterinario del pueblo, un hombre joven llamado Daniel Estrada, que había estudiado en la capital y regresado a su tierra natal para ejercer su profesión. Daniel examinó a Emperatriz y a sus crías con meticulosidad, tomándose su tiempo para revisar cada detalle. Don Aurelio lo observaba ansioso, esperando el veredicto con el corazón en un puño. Finalmente, el veterinario se incorporó y se quitó los guantes con un suspiro. «Están deshidratados y agotados. Eso es evidente», dijo Daniel, mirando a don Aurelio con expresión seria. «Los potrillos tienen algunas heridas menores en las patas, probablemente de caminar por terrenos rocosos, pero considerando lo que supuestamente han atravesado, están en condiciones sorprendentemente buenas». Don Aurelio asintió, sintiendo un alivio momentáneo. Pero el veterinario no había terminado. «Lo que no entiendo», continuó Daniel rascándose la cabeza con genuina perplejidad, «es cómo sobrevivieron al viaje. Estamos hablando de potrillos que apenas tienen 3 o 4 semanas de vida. A esa edad necesitan alimentarse constantemente y descansar mucho. Un viaje de 200 kilómetros debería haberlos matado. Y sin embargo, aquí están». El joven veterinario se acercó a Emperatriz y acarició su cuello con respeto. Esta yegua hizo algo extraordinario. No solo encontró el camino de regreso a un lugar que no había visto en 5 años, sino que mantuvo vivas a sus crías durante todo el trayecto. Tuvo que detenerse para que mamaran, buscar agua, protegerlos de depredadores, elegir rutas seguras. Es algo que va más allá de cualquier comportamiento animal documentado. Don Aurelio escuchaba las palabras del veterinario con una mezcla de orgullo y asombro. Siempre había sabido que Emperatriz era especial, pero esto superaba cualquier expectativa. Mientras el veterinario terminaba de administrar algunos suplementos vitamínicos a los potrillos, el sonido de un motor rompió la tranquilidad del atardecer. Una camioneta Polvorient se detuvo frente a la granja, y de ella descendió un hombre que don Aurelio reconoció inmediatamente. Era Ricardo Fuentes, el ganadero que había comprado a Emperatriz hacía 5 años. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y furia contenida mientras caminaba a grandes zancadas hacia el establo. Don Aurelio salió a su encuentro, sintiendo cómo la tensión se apoderaba del ambiente. Ricardo era un hombre corpulento, de unos 50 años, con manos grandes y callosas de trabajar con animales toda su vida. Sus ojos, sin embargo, tenían una dureza que a don Aurelio nunca le había gustado. «Así que aquí es donde vino a parar», dijo Ricardo sin saludar, mirando hacia el establo donde Emperatriz descansaba con sus crías. Don Aurelio se mantuvo firme, aunque por dentro sentía una inquietud creciente. «Llegó esta mañana con los 3 potrillos. Caminaron desde tu hacienda, aparentemente». Ricardo soltó una carcajada amarga. «Caminaron, dice usted. Esa maldita yegua me ha costado una fortuna. Tuve que contratar gente para buscarla, revisar todos los caminos de la región, y resulta que decidió volver al lugar donde nació». Las palabras de Ricardo tenían un tono acusatorio que don Aurelio no pasó por alto. El viejo granjero sintió que algo dentro de él se encendía, una llama de indignación que había permanecido dormida durante años.
Yo no la llamé, si es lo que está insinuando, respondió con voz firme. Ella vino por su propia voluntad. Ricardo entrecerró los ojos, estudiando al anciano frente a él. Voluntad. Los animales no tienen voluntad, tienen instintos, y a veces esos instintos los hacen cometer estupideces. La conversación fue interrumpida por un relincho que provenía del establo. Emperatriz había percibido la presencia de Ricardo y su reacción fue inmediata. Se colocó entre sus potrillos y la entrada del establo, con las orejas hacia atrás y los ojos fijos en el hombre que se acercaba. Era una postura defensiva, la de una madre protegiendo a sus crías de una amenaza percibida. Don Aurelio observó la reacción de la yegua con el corazón encogido. En todos los años que la había criado, nunca la había visto comportarse así. Emperatriz siempre había sido dócil, cariñosa, confiada. Pero ahora, frente a Ricardo, mostraba una hostilidad que hablaba más que 1000 palabras. Ricardo se detuvo a unos metros del establo, claramente sorprendido por la actitud de la yegua. «Maldito animal», masculló entre dientes. «Desde que llegó a mi hacienda, ha sido un problema. Nunca se adaptó, siempre mirando hacia el horizonte como si esperara algo». Don Aurelio sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. «¿Por qué huyó?», preguntó con voz tranquila pero firme. Ricardo lo miró con irritación evidente. «¿Qué importa por qué huyó? Es mi yegua, la compré legalmente y vengo a recuperarla. Ella y sus crías valen una fortuna y no pienso perder esa inversión». La palabra inversión resonó en los oídos de don Aurelio como un insulto. Para Ricardo, Emperatriz no era más que eso, una inversión, un objeto con valor monetario. Pero para don Aurelio era mucho más. Era la potrilla que había ayudado a nacer en una noche de tormenta, la que lo seguía por toda la granja como un perro fiel, la que parecía entender cada palabra que él le decía. Y ahora, esa yegua había atravesado 200 kilómetros para volver a casa. La tensión en el aire era palpable mientras los dos hombres se enfrentaban en silencio. Don Aurelio, a pesar de su edad y su físico debilitado por los años, se mantenía firme como una roca. Ricardo, por su parte, parecía cada vez más impaciente, su rostro enrojecido por la frustración de encontrar resistencia donde esperaba sumisión. El sol continuaba su descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que contrastaban dramáticamente con la oscuridad que se cernía sobre aquella confrontación. Varios vecinos que habían permanecido cerca observaban la escena con expresiones preocupadas, conscientes de que algo importante estaba a punto de suceder. «Voy a entrar a ese establo y voy a llevarme lo que es mío», declaró Ricardo dando un paso adelante. Don Aurelio no se movió ni un centímetro. «Primero vas a explicarme qué le hiciste a esa yegua para que decidiera huir con 3 potrillos recién nacidos y caminar 200 kilómetros hasta aquí». Ricardo se detuvo, y por un breve instante, algo parecido a la culpa cruzó por sus ojos antes de desaparecer tras una máscara de indignación. «No tengo que explicarte nada, viejo. Lo que haga con mis animales es asunto mío». Pero don Aurelio había visto ese destello de culpa y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. «Los animales no huyen de lugares donde son tratados bien, Ricardo. Especialmente una yegua con crías recién nacidas. Lo que hiciste debe haber sido terrible
para que ella arriesgara la vida de sus potrillos de esa manera. Las palabras del anciano parecieron golpear a Ricardo como piedras. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia, y por un momento pareció que iba a lanzarse sobre don Aurelio. Sin embargo, la presencia de los vecinos lo contuvo. En lugar de atacar físicamente, optó por atacar con palabras. «Escúchame bien, viejo estúpido. Esa yegua nunca dio buenos resultados en mi hacienda. Era terca, difícil de manejar, se negaba a trabajar. Tuve que usar métodos más persuasivos para que obedeciera. Y cuando quedó preñada, pensé que finalmente serviría para algo. Pero la muy maldita esperó a que nacieran los potrillos y huyó en la primera oportunidad». Don Aurelio sintió que la sangre le hervía en las venas. Métodos más persuasivos. Sabía exactamente lo que eso significaba. Había visto a otros ganaderos usar esos métodos. Látigos, espuelas afiladas, privación de comida y agua como castigo. La sola idea de que Emperatriz hubiera sufrido ese trato lo llenaba de una ira que apenas podía contener. «La golpeaste», dijo don Aurelio con voz temblorosa pero acusadora. «La maltrataste hasta que no pudo más y decidió escapar». Ricardo se encogió de hombros con una indiferencia que resultaba escalofriante. «Es un animal de trabajo. Si no trabaja, hay que hacerlo trabajar. Así funcionan las cosas en el campo real, no en tu pequeña granja de juguete». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Don Aurelio, a pesar de sus 73 años, se irguió con una dignidad que hizo que Ricardo retrocediera instintivamente. «Esa yegua nació aquí. La crié desde que era una potrilla. Nunca necesité golpearla para que trabajara, porque la traté con respeto». El veterinario Daniel, que había permanecido en silencio observando el intercambio, finalmente intervino. «Señor Fuentes, tengo que informarle que he documentado varias cicatrices en el cuerpo de la yegua que son consistentes con maltrato. También he notado comportamiento de estrés postraumático, especialmente en su reacción hacia usted. Si esto llega a las autoridades correspondientes, podría enfrentar cargos por crueldad animal». Ricardo palideció visiblemente ante las palabras del veterinario. Era evidente que no había anticipado esa complicación. Su arrogancia se desinfló como un globo pinchado, reemplazada por una mezcla de miedo y cálculo. «Mira», empezó a decir con un tono completamente diferente, más conciliador, «quizás podamos llegar a un acuerdo». Don Aurelio lo miró con desprecio. «No hay ningún acuerdo que hacer. Esa yegua volvió a casa y aquí se va a quedar». Ricardo intentó protestar. «Pero es mi propiedad legalmente. Pagué por ella». El veterinario Daniel volvió a intervenir, esta vez con una sonrisa que no auguraba nada bueno para Ricardo. «Señor Fuentes, en casos documentados de maltrato animal, la ley permite que los animales sean confiscados y entregados a personas o instituciones que puedan cuidarlos apropiadamente. Dado lo que he observado hoy, estaría más que dispuesto a testificar en cualquier procedimiento legal. Le sugiero que reconsidere su posición». El silencio que siguió fue largo y pesado. Ricardo miraba alternadamente al veterinario, a don Aurelio y hacia el establo donde Emperatriz permanecía vigilante, protegiendo a sus crías. Finalmente, con un gruñido de frustración, el ganadero dio media vuelta y comenzó a caminar hacia su camioneta. «Esto no ha terminado», masculló mientras se alejaba.
Pero don Aurelio sabía que sí había terminado. Un hombre como Ricardo Fuentes no se arriesgaría a enfrentar cargos por maltrato animal, especialmente cuando había testigos y evidencia documentada. Su orgullo herido lo haría maldecir y quejarse, pero al final dejaría ir a Emperatriz. Cuando la camioneta de Ricardo desapareció por el camino en una nube de polvo, don Aurelio sintió que sus piernas finalmente cedían. Se dejó caer en un viejo banco de madera junto al establo, respirando profundamente mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido. Daniel se acercó y se sentó a su lado en silencio, dándole el espacio que necesitaba. Después de varios minutos, el anciano habló con voz ronca. 5 años. 5 años estuvo sufriendo con ese hombre, y yo sin saberlo. Daniel puso una mano en el hombro del viejo granjero. No fue su culpa. Usted hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Lo importante es que ella encontró la manera de volver. Don Aurelio asintió lentamente, pero la culpa seguía pesando en su corazón. Se levantó con esfuerzo y caminó hacia el establo. Emperatriz, al verlo entrar, finalmente relajó su postura defensiva. El anciano se acercó a ella y acarició su cuello, sintiendo bajo sus dedos las cicatrices que contaban una historia de sufrimiento que él apenas podía imaginar. «Perdóname, emperatriz. Perdóname por haberte abandonado», susurró don Aurelio con la voz quebrada por la emoción. La yegua, como si entendiera cada palabra, bajó la cabeza y la apoyó suavemente contra el pecho del anciano. Era un gesto de perdón, de reconciliación, que trascendía cualquier barrera entre humano y animal. Los 3 potrillos, que habían permanecido acurrucados en un rincón del establo durante toda la confrontación, comenzaron a acercarse tímidamente. Don Aurelio se arrodilló, ignorando el dolor en sus articulaciones, y extendió las manos hacia ellos. Uno por uno, los pequeños fueron olfateando sus dedos, reconociendo quizás en su olor algo familiar, algo que su madre les había transmitido de alguna manera inexplicable. «Y ustedes, mis pequeños valientes», dijo el anciano con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «También son bienvenidos a casa. Esta será su hogar ahora, y nadie volverá a hacerles daño». Los días que siguieron fueron de recuperación y sanación, tanto física como emocional. Don Aurelio dedicó cada hora de vigilia al cuidado de Emperatriz y sus potrillos. Con la ayuda del veterinario Daniel, estableció una rutina de alimentación especial para fortalecer a los pequeños después de su agotador viaje. Las heridas en sus patas fueron tratadas con ungüentos y vendajes, y poco a poco comenzaron a cicatrizar. Emperatriz, por su parte, parecía transformarse ante los ojos de todos. La tensión que había marcado cada línea de su cuerpo comenzó a disiparse, reemplazada por una calma que don Aurelio reconocía de años atrás. Era como si la yegua supiera, en lo más profundo de su ser, que finalmente estaba a salvo, que el largo viaje había terminado y que ahora podía descansar. Los vecinos del pueblo continuaban visitando la granja regularmente, maravillados por la historia que se había convertido en la comidilla de toda la región. Entre los visitantes frecuentes estaba Lucía Mendoza, la nieta de don Aurelio, una joven de 25 años que trabajaba como maestra en la escuela del pueblo. Lucía había crecido escuchando historias sobre Emperatriz
pero nunca había tenido la oportunidad de conocerla antes de que fuera vendida. Ahora, viéndola en persona, entendía por qué su abuelo hablaba de ella con tanta devoción. «Es increíble, abuelo», dijo Lucía una tarde mientras observaba a los potrillos jugar torpemente en el corral. 200 kilómetros. Con 3 crías recién nacidas. ¿Cómo es posible que supiera el camino? Don Aurelio, sentado en su banco favorito con una taza de café humeante entre las manos, contemplaba la escena con expresión pensativa. He pensado mucho en eso, mija, y creo que la respuesta está más allá de lo que podemos entender con la lógica. Lucía se sentó junto a su abuelo, intrigada por sus palabras. ¿Qué quieres decir? El anciano tomó un sorbo de café antes de responder. Cuando Emperatriz nació aquí, hace 12 años, yo estaba presente. Fue una noche de tormenta terrible, con relámpagos que iluminaban el cielo y truenos que hacían temblar las paredes del establo. Su madre tuvo complicaciones durante el parto y por un momento pensamos que íbamos a perderlas a las 2. Pero lucharon, ambas lucharon con una fuerza que nunca había visto. Y cuando finalmente Emperatriz llegó al mundo, cuando abrió los ojos por primera vez, me miró directamente. Don Aurelio hizo una pausa, perdido en el recuerdo. Desde ese momento hubo una conexión entre nosotros. No sé cómo explicarlo, pero era como si ella pudiera sentir mis emociones, mis pensamientos, y yo los suyos. Lucía escuchaba con atención, sin interrumpir. Su abuelo rara vez hablaba de cosas así. Él siempre había sido un hombre práctico, de pocas palabras y muchas acciones. Creo, continuó don Aurelio, que esa conexión nunca se rompió. Aunque estuvimos separados 5 años, aunque había cientos de kilómetros entre nosotros, algo nos mantenía unidos. Y cuando las cosas se pusieron insoportables para ella, cuando supo que tenía que proteger a sus crías de ese hombre cruel, ese vínculo la guió de vuelta a casa. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La explicación de su abuelo desafiaba toda racionalidad, pero había algo en sus palabras que resonaba con verdad. Además, la evidencia estaba ahí frente a ellos. Emperatriz había hecho lo imposible, y ninguna explicación científica podía dar cuenta completamente de su hazaña. Esa noche, después de que Lucía se marchara y la granja quedara en silencio, don Aurelio permaneció en el establo junto a Emperatriz. La yegua descansaba sobre la paja fresca, con sus 3 potrillos acurrucados contra su costado. La luz de una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera, creando una atmósfera de intimidad y paz. «¿Sabes, mi niña?», dijo el anciano en voz baja, «hay algo que nunca le conté a nadie». Emperatriz movió las orejas hacia él, como si estuviera prestando atención. «Aquella noche, cuando naciste, cuando pensamos que no lo lograrías, te tomé en mis brazos y te hice una promesa. Te prometí que siempre te protegería, que siempre tendrías un hogar conmigo». Don Aurelio sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero no cumplí esa promesa. Te vendí, te entregué a un extraño, y mira lo que pasó. El anciano bajó la cabeza, abrumado por la culpa. Pero entonces sintió algo que lo hizo levantar la mirada. Emperatriz había estirado su cuello y ahora apoyaba su hocico suavemente sobre su cabeza en un gesto que solo podía interpretarse como consuelo. El anciano soltó una risa mezclada con sollozos. «Me estás perdonando, ¿verdad?».
Después de todo lo que sufriste por mi culpa, me estás perdonando. La yegua permaneció inmóvil, su respiración cálida acariciando el cabello canoso de don Aurelio. En aquel momento, don Aurelio comprendió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. El perdón no era algo que él tuviera que pedir, porque Emperatriz nunca lo había culpado. Ella simplemente había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir, para proteger a sus crías, y cuando tuvo la oportunidad, regresó al único lugar donde había conocido el amor verdadero. No había rencor en su corazón, solo el instinto profundo de volver a casa. Las semanas continuaron pasando, y la granja de don Aurelio se transformó gradualmente. Lo que antes había sido un lugar silencioso y algo melancólico, habitado únicamente por un anciano solitario y unos pocos animales, ahora bullía con una energía renovada. Los 3 potrillos, a quienes don Aurelio había nombrado Esperanza, Valentía y Milagro, crecían a un ritmo asombroso. Sus personalidades comenzaban a definirse, cada uno con características únicas que los distinguían de sus hermanos. Esperanza, la potrilla del pelaje castaño oscuro, era la más curiosa de los 3. Siempre estaba explorando cada rincón de la granja, metiendo su hocico en lugares donde no debía y causando pequeños desastres que hacían reír a don Aurelio. Valentía, la del pelaje rojizo como su madre, era protectora y vigilante. A pesar de su corta edad, ya mostraba el instinto de cuidar a sus hermanos, interponiéndose entre ellos y cualquier cosa que percibiera como amenaza. Y Milagro, el único macho del grupo con su pelaje dorado brillante, era el más apegado a don Aurelio. Lo seguía por toda la granja como una sombra, relinchando suavemente cada vez que el anciano se alejaba demasiado. La comunidad de San Rafael del Valle había adoptado a la familia equina como propia. Los vecinos traían regalos regularmente, sacos de avena, zanahorias frescas, mantas para el invierno que se acercaba. Los niños de la escuela, guiados por Lucía, visitaban la granja una vez por semana para aprender sobre el cuidado de los caballos. Don Aurelio, que nunca había sido particularmente sociable, descubrió que disfrutaba enseñando a los pequeños sobre los animales que tanto amaba. Emperatriz, por su parte, se mostraba sorprendentemente paciente con los visitantes jóvenes. Permitía que la acariciaran y cepillaran, y a veces hasta dejaba que los más valientes se sentaran brevemente sobre su lomo. Era como si la yegua entendiera que estos niños eran diferentes, que venían con curiosidad y amor, no con intenciones de hacerle daño. Sin embargo, no todo era alegría en aquellos días. Don Aurelio comenzó a notar que su cuerpo le fallaba más frecuentemente. El esfuerzo de cuidar a 4 caballos, sumado a las tareas regulares de la granja, estaba cobrando su precio. Algunas mañanas le costaba levantarse de la cama, y había días en que el dolor en su pecho lo obligaba a sentarse y descansar durante largos periodos. El veterinario Daniel, durante una de sus visitas rutinarias para revisar a los potrillos, notó el deterioro en la salud del anciano. «Don Aurelio, necesita ver a un médico», le dijo con preocupación evidente en su voz. «No me gusta cómo se ve». Don Aurelio desestimó la sugerencia con un gesto de la mano. «Estoy bien, hijo. Solo son los años que pesan». Pero Daniel no estaba convencido, y esa misma tarde habló con Lucía sobre sus preocupaciones. La joven maestra, alarmada, insistió en llevar a su abuelo al hospital del pueblo vecino para un chequeo completo.
A regañadientes, don Aurelio aceptó, más por callar a su nieta que por preocupación genuina por su propia salud. Los resultados del examen no fueron alentadores. El médico, un hombre de mediana edad con expresión seria, les explicó que el corazón de don Aurelio estaba debilitado. Años de trabajo duro y una vida de privaciones habían cobrado su factura. Necesitaba descanso, medicamentos y, sobre todo, evitar esfuerzos físicos excesivos. «¿Pero cómo voy a descansar?», protestó don Aurelio mientras regresaban a la granja. «Tengo 4 caballos que dependen de mí. ¿Quién va a cuidarlos si yo no puedo?». Lucía tomó la mano de su abuelo con ternura. «Yo te ayudaré, abuelo. Puedo venir después de la escuela todos los días, y los fines de semana me quedaré aquí contigo. No tienes que hacer esto solo». Don Aurelio miró a su nieta con ojos humedecidos. Lucía se parecía tanto a su madre, la hija que él había perdido hace tantos años en un accidente de tráfico. Verla ahora, dispuesta a sacrificar su tiempo libre para ayudarlo, le llenaba el corazón de una gratitud que no podía expresar con palabras. Además, intervino Daniel, que los había acompañado al hospital. «Puedo enseñarle a Lucía todo lo necesario sobre el cuidado de los caballos. Entre los dos, nos aseguraremos de que Emperatriz y sus potrillos estén bien atendidos». Así comenzó una nueva etapa en la vida de la granja. Lucía, fiel a su palabra, llegaba cada tarde después de terminar sus clases en la escuela. Aprendía rápidamente, absorbiendo las enseñanzas de su abuelo y del veterinario con una dedicación admirable. Los potrillos, especialmente Milagro, la adoptaron casi inmediatamente, siguiéndola por el corral con la misma devoción que mostraban hacia don Aurelio. Emperatriz también parecía aceptar a Lucía como parte de su círculo de confianza. La yegua, que había mostrado tanta cautela con los extraños desde su regreso, permitía que la joven la cepillara y alimentara sin mostrar ninguna señal de inquietud. Era como si reconociera en ella la misma bondad que había encontrado en don Aurelio tantos años atrás. Para el anciano, ver a su nieta conectar con los caballos era un regalo inesperado. Observaba sus interacciones con una sonrisa permanente, sintiendo que de alguna manera el legado que había construido durante toda su vida no se perdería cuando él ya no estuviera. Una tarde de otoño, mientras las hojas de los árboles comenzaban a tornarse doradas y el aire traía consigo el primer frío de la temporada, don Aurelio recibió una visita inesperada. Un hombre de unos 40 años, vestido con ropa de ciudad y cargando una bolsa de cuero, se presentó en la puerta de la granja. Su nombre era Martín Córdoba y se identificó como periodista de un importante diario de la capital. La historia de Emperatriz había llegado a sus oídos a través de contactos en la región y había viajado expresamente para documentarla. Al principio, don Aurelio se mostró reticente. No era un hombre acostumbrado a la atención pública, y la idea de que su yegua se convirtiera en objeto de curiosidad mediática lo incomodaba profundamente. Sin embargo, Martín demostró ser diferente a lo que el anciano esperaba. Era respetuoso, paciente y genuinamente interesado en entender la conexión entre el hombre y el animal, más allá del sensacionalismo. Durante 3 días, el periodista permaneció en San Rafael del Valle, entrevistando a don Aurelio, a Lucía, al veterinario Daniel y a numerosos vecinos que habían sido testigos del regreso de Emperatriz. Tomó fotografías de la yegua con sus potrillos, del establo donde había nacido
del camino polvoriento por donde había llegado aquella mañana que nadie olvidaría. Pero lo que más impresionó a Martín fue presenciar la conexión entre don Aurelio y Emperatriz. Una tarde, mientras el anciano estaba sentado en su banco habitual, la yegua se acercó sin que nadie la llamara y apoyó su cabeza sobre el hombro de don Aurelio. Permanecieron así durante varios minutos, en un silencio que comunicaba más que cualquier palabra. «Nunca he visto algo así», confesó el periodista a Lucía mientras observaba la escena. «Es como si pudieran leerse el pensamiento». Lucía sonrió con orgullo. «Mi abuelo siempre dice que Emperatriz entiende todo. Al principio pensaba que era exageración de un viejo sentimental, pero ahora no estoy tan segura». El artículo de Martín Córdoba se publicó 2 semanas después, ocupando varias páginas del suplemento dominical del periódico. El titular rezaba: «El viaje imposible. Una yegua recorre 200 kilómetros para volver a casa». La historia, narrada con sensibilidad y rigor periodístico, capturó la imaginación de miles de lectores en todo el país. Incluía fotografías impactantes de Emperatriz con sus potrillos, mapas que ilustraban la probable ruta que había seguido y testimonios de expertos en comportamiento animal que intentaban explicar lo inexplicable. El impacto fue inmediato y abrumador. La pequeña granja de don Aurelio se convirtió en destino de curiosos y admiradores que llegaban desde pueblos cercanos y ciudades lejanas. Algunos venían simplemente a ver a la yegua milagrosa, otros traían regalos y donaciones, y no pocos llegaban con historias propias sobre animales que habían demostrado una lealtad extraordinaria. Don Aurelio, inicialmente abrumado por tanta atención, gradualmente aprendió a manejar las visitas con ayuda de Lucía y los vecinos. Establecieron horarios específicos para recibir a los visitantes, asegurándose de que Emperatriz y sus potrillos no fueran molestados en exceso. La yegua, sorprendentemente, parecía disfrutar de la atención moderada, mostrándose tranquila y hasta cariñosa con aquellos que se acercaban con respeto. Pero entre todas las consecuencias del artículo, hubo una que nadie anticipó. Una mañana, llegó a la granja una carta dirigida a don Aurelio. El remitente era un instituto de investigación animal de la Universidad Nacional, y el contenido dejó al anciano sin palabras. Los científicos estaban fascinados por el caso de Emperatriz y solicitaban permiso para estudiarla. Querían entender cómo había sido posible que la yegua navegara una distancia tan grande hasta un lugar que no había visitado en 5 años. Proponían una serie de estudios no invasivos que incluían observación de comportamiento, pruebas de orientación y análisis de sus capacidades cognitivas. Don Aurelio leyó la carta varias veces, sin saber qué pensar. Por un lado, la idea de que Emperatriz fuera sometida a estudios científicos lo inquietaba. Temía que la trataran como un objeto de laboratorio, que perdiera de vista su dignidad como ser vivo. Pero por otro lado, entendía que lo que ella había logrado era extraordinario y que comprenderlo podría ayudar a entender mejor a todos los animales. Consultó con Lucía, con Daniel y con varios vecinos de confianza. Las opiniones estaban divididas. Algunos argumentaban que los científicos podrían descubrir secretos importantes sobre la inteligencia animal. Otros temían que la atención académica trajera más problemas que beneficios. Finalmente, don Aurelio tomó una decisión que sorprendió a todos. Aceptaría la visita de los científicos,
pero bajo sus propias condiciones. Los estudios se realizarían en la granja, no en un laboratorio. Emperatriz no sería separada de sus potrillos ni por un momento, y él estaría presente en cada sesión, asegurándose de que su yegua fuera tratada con el respeto que merecía. Los investigadores, ansiosos por estudiar un caso tan único, aceptaron todas las condiciones sin protestar. 3 semanas después, un equipo de 4 científicos llegó a San Rafael del Valle con equipos de observación y medición. Durante los siguientes días, realizaron una serie de pruebas cuidadosamente diseñadas para evaluar las capacidades de Emperatriz. Le presentaron laberintos simples que resolvió con facilidad sorprendente. Probaron su memoria mostrándole objetos y escondiendo los que luego debía encontrar. Evaluaron su capacidad de reconocimiento presentándole fotografías de lugares y personas, incluyendo imágenes de la hacienda de Ricardo Fuentes. La reacción de Emperatriz a estas últimas fotografías fue reveladora. Al ver imágenes del lugar donde había sufrido durante 5 años, la yegua mostró señales claras de estrés, retrocediendo y relinchando con evidente incomodidad. Pero cuando le mostraron fotos de la granja de don Aurelio, fotos antiguas que el anciano había guardado durante años, su comportamiento cambió completamente. Se acercó a las imágenes con curiosidad, olfateándolas como si pudiera percibir en ellas el aroma de su hogar. Los científicos quedaron fascinados. Nunca habían visto un nivel tan alto de reconocimiento visual en un caballo. Pero lo que realmente los dejó sin palabras fue la prueba final. Colocaron a Emperatriz en el centro de un campo abierto con varios caminos posibles y observaron hacia dónde se orientaba naturalmente. Sin ninguna señal visible, sin ningún estímulo aparente, la yegua giró su cuerpo hacia el noreste, exactamente la dirección de donde había venido meses atrás. Los científicos intercambiaron miradas de asombro mientras anotaban frenéticamente en sus cuadernos. La doctora Elena Vázquez, líder del equipo de investigación, se acercó a don Aurelio con una expresión que mezclaba incredulidad y fascinación. «Esto es extraordinario, don Aurelio. Hemos estudiado casos de navegación animal durante años, palomas mensajeras, tortugas marinas, salmones que regresan a sus ríos de origen. Pero lo que su yegua ha demostrado supera cualquier cosa que hayamos documentado en Équidos». El anciano escuchaba con atención, aunque en su interior ya sabía que Emperatriz era especial mucho antes de que cualquier científico lo confirmara. La doctora Vázquez continuó explicando sus hallazgos preliminares con entusiasmo académico. Los caballos tienen un sentido de orientación desarrollado, eso lo sabíamos. Pero lo que Emperatriz demuestra va más allá del simple instinto. Ella no solo recordó el camino, sino que tomó decisiones complejas durante el trayecto, eligiendo rutas seguras para sus potrillos, evitando peligros, encontrando fuentes de agua y alimento. Don Aurelio asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. «¿Y cómo explican ustedes todo eso?», preguntó con genuina curiosidad. La científica suspiró, dejando caer sus brazos en un gesto de rendición intelectual. «Honestamente, no podemos explicarlo completamente. Tenemos teorías, por supuesto. Los caballos pueden detectar el campo magnético de la Tierra, similar a las aves migratorias. También tienen una memoria espacial excepcional y pueden recordar lugares visitados hace años. Pero nada de eso explica cómo Emperatriz navegó por territorios que nunca había recorrido,
cómo supo exactamente qué dirección tomar en cada encrucijada. La doctora Vázquez miró hacia la yegua, que pastaba tranquilamente junto a sus potrillos en el corral. Hay algo más aquí, algo que la ciencia todavía no puede medir. Quizás tiene que ver con el vínculo que ella tiene con usted, con este lugar. Quizás los lazos emocionales son más poderosos de lo que hemos considerado. Las palabras de la científica resonaron profundamente en don Aurelio. Durante toda su vida, había sentido que su conexión con los animales, especialmente con Emperatriz, trascendía lo ordinario. Ahora, escuchando a una mujer de ciencia admitir que había misterios más allá de su comprensión, se sentía extrañamente validado. Los investigadores permanecieron en la granja durante 2 semanas más, recopilando datos y observando el comportamiento de la familia equina. Publicarían sus hallazgos en revistas especializadas, generando debates en la comunidad científica sobre los límites de la cognición animal. Pero para don Aurelio, lo más valioso de aquella experiencia fue algo mucho más simple. Fue ver cómo incluso los expertos más escépticos terminaban mirando a Emperatriz con respeto y admiración, reconociendo en ella algo que escapaba a sus modelos y teorías. El invierno llegó con fuerza aquel año, cubriendo los campos de San Rafael del Valle con una capa de escarcha que brillaba bajo el sol matutino. Don Aurelio, siguiendo las instrucciones del médico, pasaba la mayor parte del tiempo dentro de casa, dejando que Lucía y los vecinos se encargaran de las tareas más pesadas de la granja. Su corazón, debilitado por los años, protestaba cada vez que intentaba hacer esfuerzos físicos. Pero cada mañana, sin importar el frío o su estado de salud, el anciano salía al porche para ver a Emperatriz y sus potrillos. Era un ritual que se negaba a abandonar, un momento de conexión que alimentaba su espíritu cuando su cuerpo le fallaba. Los potrillos habían crecido considerablemente desde su llegada. Esperanza, valentía y milagro ya no eran las criaturas frágiles y tambaleantes que habían aparecido aquella mañana de primavera. Ahora eran jóvenes caballos llenos de energía, con músculos que comenzaban a definirse y personalidades que se hacían más evidentes cada día. Milagro, el del pelaje dorado, había desarrollado un vínculo particularmente fuerte con don Aurelio. Cada mañana, cuando el anciano salía al porche, el joven caballo trotaba hacia la cerca y esperaba pacientemente su ración de zanahorias y caricias. Lucía observaba estas interacciones con una mezcla de ternura y preocupación. Podía ver cómo su abuelo se iluminaba en presencia de los caballos, pero también notaba cómo cada día le costaba más esfuerzo simplemente estar de pie. Una tarde, mientras preparaban juntos la cena en la pequeña cocina de la granja, Lucía decidió abordar un tema que había evitado durante semanas. Abuelo, he estado pensando, esta granja es demasiado trabajo para ti solo. ¿Qué pasará cuando yo tenga que volver a mis responsabilidades completas en la escuela? Don Aurelio dejó el cuchillo con el que cortaba verduras y miró a su nieta con ojos que reflejaban una sabiduría ganada a lo largo de décadas. Mija, he vivido 73 años, la mayoría de ellos en esta tierra. He visto sequías que acabaron con cosechas enteras, tormentas que derribaron establos, pérdidas que pensé que me destruirían. Y sin embargo, aquí sigo. Lucía tomó las manos arrugadas de su abuelo entre las suyas. Lo sé, abuelo, eres el hombre más fuerte que conozco. Pero no puedes seguir así. Tu salud necesita que descanses, que dejes de preocuparte por cada detalle de esta granja. El anciano sonrió con melancolía. ¿Y qué propones?
que abandone todo lo que he construido, que deje a Emperatriz y sus potrillos. Lucía negó con la cabeza enfáticamente. No, claro que no, pero he estado hablando con Daniel y tenemos una idea. ¿Qué tal si convertimos esta granja en algo más grande? Un refugio para animales, como los que existen en las ciudades, pero aquí, en el campo. Podríamos recibir caballos maltratados, darles una segunda oportunidad como hiciste con Emperatriz hace tantos años. Don Aurelio escuchó la propuesta con sorpresa inicial, luego con interés creciente. Lucía continuó explicando su visión con entusiasmo. La historia de Emperatriz ha tocado muchos corazones. Hay personas dispuestas a donar dinero, a colaborar como voluntarios. Daniel dice que él podría encargarse del cuidado médico de los animales sin cobrar, y yo podría mudarme aquí permanentemente, manejar la parte administrativa, mientras tú te dedicas a lo que mejor sabes hacer: conectar con los animales, enseñarles a confiar de nuevo. El anciano permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que su nieta le había dicho. Era una propuesta audaz, un cambio radical en la vida tranquila que había llevado durante tantos años. Pero también era una oportunidad de crear algo duradero, un legado que trascendería su propia existencia. Finalmente, una sonrisa lenta se extendió por su rostro arrugado. Sabes, mija, tu abuela solía decir que los sueños más hermosos son los que compartimos con otros. Creo que ella estaría muy orgullosa de ti ahora mismo. Lucía sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras abrazaba a su abuelo. Entonces lo haremos juntos, abuelo. Convertiremos este lugar en un santuario, un hogar para todos los animales que necesiten una segunda oportunidad. Aquella noche, mientras la luna iluminaba los campos cubiertos de escarcha, don Aurelio salió una vez más al porche. Emperatriz estaba allí, como siempre, su silueta imponente recortándose contra el cielo estrellado. Al ver a don Aurelio, la yegua se acercó a la cerca con ese paso majestuoso que nunca había perdido a pesar de todo lo que había sufrido. El anciano extendió la mano y acarició su hocico suave, sintiendo el aliento cálido contra su piel fría. «Vamos a construir algo hermoso aquí, mi niña», le susurró. «Un lugar donde ningún animal tenga que sufrir lo que tú sufriste. Un refugio para los olvidados, los maltratados, los abandonados». Emperatriz emitió un relincho suave, como si comprendiera cada palabra. A su lado, los tres potrillos dormitaban apaciblemente, ajenos a los planes que cambiarían el destino de aquella pequeña granja para siempre. Los meses siguientes fueron de intensa actividad y transformación. La noticia de que la granja de don Aurelio se convertiría en un refugio para animales se extendió rápidamente por la región. Las donaciones comenzaron a llegar, algunas modestas, otras sorprendentemente generosas. Un empresario de la capital, conmovido por la historia de Emperatriz que había leído en el periódico, envió un cheque que permitió construir un nuevo establo con capacidad para 12 caballos. Una asociación de protección animal ofreció suministros médicos y alimento para varios meses. Voluntarios de pueblos cercanos llegaban los fines de semana para ayudar con las construcciones y el mantenimiento. Lucía demostró ser una administradora excepcional, coordinando todos los esfuerzos con una eficiencia que impresionaba a quienes la conocían. Había dejado su puesto de maestra de tiempo completo para dedicarse al refugio,
aunque seguía dando clases particulares a algunos niños del pueblo para complementar sus ingresos. Su energía parecía inagotable y su dedicación inspiraba a todos los que trabajaban junto a ella. Don Aurelio, por su parte, encontró un nuevo propósito en la vida. Aunque su cuerpo le impedía realizar trabajos físicos pesados, su experiencia y sabiduría eran invaluables. Se convirtió en el corazón espiritual del refugio, el hombre que evaluaba a cada animal que llegaba y determinaba qué tipo de cuidados necesitaba. Los caballos traumatizados, aquellos que habían sido maltratados o abandonados, parecían responder a su presencia de una manera casi mágica. Había algo en su voz, en su manera de moverse, que los tranquilizaba incluso cuando estaban más asustados. El primer rescate oficial del refugio llegó a finales del invierno. Era una yegua vieja y demacrada que había sido encontrada vagando por una carretera, claramente abandonada por dueños que ya no la querían. Cuando la trajeron a la granja, apenas podía sostenerse en pie. Sus ojos, apagados y sin esperanza, recordaron a don Aurelio la mirada de Emperatriz cuando la había vendido años atrás. «La llamaremos Aurora», decidió el anciano mientras la guiaba suavemente hacia su nuevo hogar. «Porque cada día que amanece es una nueva oportunidad». Aurora fue solo la primera de muchos. En los meses siguientes, el refugio acogió a caballos de todas las edades y condiciones. Algunos llegaban con heridas físicas que necesitaban tratamiento urgente. Otros venían con cicatrices invisibles, traumas emocionales que requerían paciencia y amor para sanar. Cada uno tenía una historia, y don Aurelio se tomaba el tiempo para conocerlas todas. Emperatriz, sorprendentemente, se convirtió en una especie de matriarca del refugio. Los caballos recién llegados, nerviosos y desconfiados, parecían calmarse en su presencia. Ella los olfateaba, los acompañaba en sus primeros días y de alguna manera les transmitía que estaban a salvo. Era como si la yegua que había sufrido tanto ahora dedicara su vida a consolar a otros que habían pasado por experiencias similares. Los potrillos también encontraron su lugar en el refugio. Esperanza, con su curiosidad insaciable, se convirtió en la favorita de los niños que visitaban la granja. Valentía, fiel a su nombre, servía como compañera de los caballos más tímidos, ayudándolos a ganar confianza. Y Milagro, el del pelaje dorado, permanecía siempre cerca de don Aurelio, como si supiera que su misión era cuidar al hombre que había salvado a su madre. La primavera trajo consigo un evento que nadie había anticipado. Un equipo de televisión de la capital llegó a San Rafael del Valle para filmar un documental sobre el refugio. La historia de Emperatriz, combinada con la labor que don Aurelio y Lucía estaban realizando, había capturado la imaginación del país entero. Durante una semana, las cámaras siguieron la rutina diaria del refugio, documentando los rescates, las recuperaciones y los momentos de conexión entre humanos y animales que definían aquel lugar especial. Don Aurelio, inicialmente incómodo frente a las cámaras, gradualmente se relajó cuando se dio cuenta de que los documentalistas compartían su visión. No estaban allí para crear sensacionalismo, sino para contar una historia de esperanza y redención. El momento más emotivo de la filmación ocurrió cuando le pidieron a don Aurelio que narrara el regreso de Emperatriz. El anciano, sentado en su banco favorito con la yegua a su lado, relató aquella mañana que había cambiado todo. Su voz se quebraba en ciertos momentos y las lágrimas corrían libremente por sus mejillas
mientras describía el momento en que vio a Emperatriz aparecer por el camino polvoriento con sus 3 potrillos. Ella vino a casa, concluyó don Aurelio mirando directamente a la cámara. Después de 5 años, después de 200 kilómetros, después de todo el sufrimiento que había atravesado, ella encontró el camino de regreso. Y eso me enseñó algo importante. No importa cuán lejos estemos, no importa cuánto hayamos sufrido, siempre hay un camino de vuelta a casa. Siempre hay esperanza. El documental se transmitió en horario estelar y tuvo un impacto que superó todas las expectativas. Las donaciones al refugio se multiplicaron. Voluntarios de todo el país ofrecieron su ayuda. Y lo más importante, personas que tenían caballos maltratados o abandonados comenzaron a contactar al refugio, buscando un lugar donde sus animales pudieran tener una segunda oportunidad. Para el primer aniversario del regreso de Emperatriz, el refugio había acogido a más de 30 caballos. Algunos habían sido rehabilitados y adoptados por familias amorosas. Otros, demasiado viejos o dañados para ser reubicados, habían encontrado un hogar permanente en la granja. Cada uno de ellos era un testimonio del poder del amor y la dedicación, una prueba viviente de que incluso los seres más rotos podían sanar cuando se les daba la oportunidad. Don Aurelio contemplaba todo esto con un corazón rebosante de gratitud. A sus 74 años, había encontrado un propósito que daba sentido a cada día que le quedaba. Sin embargo, el tiempo no perdona a nadie, y don Aurelio lo sabía mejor que nadie. A medida que pasaban los meses, su cuerpo continuaba debilitándose. Las mañanas se hacían cada vez más difíciles, y había días en que apenas podía levantarse de la cama. El médico había sido claro en su última visita. El corazón del anciano estaba cediendo, y no había mucho que la medicina pudiera hacer más allá de aliviar los síntomas y prolongar lo inevitable. Lucía observaba a su abuelo con una mezcla de amor y dolor que le partía el alma. Veía cómo cada día le costaba más esfuerzo simplemente respirar, cómo sus pasos se habían vuelto lentos y vacilantes, cómo sus manos temblaban cuando intentaba sostener una taza de café. Pero también veía la paz en sus ojos, una serenidad que solo poseen aquellos que han vivido una vida plena y están en paz con su destino. Lo que más conmovía a Lucía era la relación entre su abuelo y Emperatriz en aquellos días finales. La yegua parecía percibir el estado de don Aurelio de una manera que desafiaba toda explicación. Pasaba horas junto a la cerca más cercana a la casa, con la mirada fija en la ventana del dormitorio del anciano. Cuando don Aurelio lograba salir al porche, aunque fuera solo por unos minutos, Emperatriz se acercaba inmediatamente y permanecía a su lado en un silencio cargado de significado. Una tarde de otoño, exactamente un año después del regreso de Emperatriz, don Aurelio pidió a Lucía que lo ayudara a llegar hasta el establo. La joven protestó, preocupada por el esfuerzo que esto supondría para su abuelo, pero él insistió con una determinación que no admitía discusión. «Necesito estar con ella, mija. Por favor, entiéndeme». Lucía, con lágrimas contenidas, tomó el brazo de su abuelo y lo guió lentamente hacia el establo. El camino, que antes don Aurelio recorría en segundos, ahora les tomó varios minutos. Cada paso era un esfuerzo monumental, pero el anciano se negaba a detenerse. Cuando finalmente llegaron, Emperatriz los esperaba en la entrada,
como si hubiera sabido que vendrían. Don Aurelio se soltó suavemente del brazo de Lucía y caminó los últimos metros solo, apoyándose en la cerca para mantener el equilibrio. La yegua gigante bajó la cabeza y la apoyó sobre el hombro del anciano, en ese gesto tan familiar que habían compartido miles de veces a lo largo de los años. Lucía observaba la escena desde una distancia respetuosa, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Había algo sagrado en aquel momento, algo que trascendía la simple relación entre un hombre y su animal. Era el encuentro de dos almas que habían compartido un vínculo único, un amor que había sobrevivido la distancia, el tiempo y el sufrimiento. Don Aurelio comenzó a hablar en voz baja, palabras que solo Emperatriz podía escuchar. Lucía no intentó acercarse, entendiendo que aquel era un momento privado entre su abuelo y la yegua que había sido su compañera durante tantos años. La conversación duró largos minutos, y cuando finalmente terminó, don Aurelio acarició el cuello de Emperatriz una última vez antes de volverse hacia su nieta. «¿Ya podemos volver, mija?», dijo con una sonrisa serena que Lucía nunca olvidaría. «Ya le dije todo lo que necesitaba decirle». Aquella noche, don Aurelio durmió más tranquilo de lo que había dormido en meses. Lucía, que se había quedado a velar su sueño, notó una paz en su rostro que no había visto en mucho tiempo. Era como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros, como si hubiera encontrado la paz que tanto había buscado. Los días siguientes fueron de despedidas silenciosas. Don Aurelio pasaba horas sentado en el porche, observando el refugio que había ayudado a crear. Veía a los caballos rescatados pastar en los campos, a los voluntarios trabajar con dedicación, a Lucía coordinar todo con la eficiencia que la caracterizaba. Y en medio de todo aquello siempre estaba Emperatriz, vigilando desde la distancia, con sus 3 potrillos ya casi adultos a su lado. Una mañana, Daniel el veterinario llegó para su visita rutinaria y encontró a don Aurelio especialmente pensativo. El anciano lo invitó a sentarse a su lado y comenzó a hablar de cosas que nunca antes había compartido. Le contó sobre su infancia en aquella misma granja, sobre sus padres que habían trabajado la tierra con sus propias manos, sobre su esposa que había muerto demasiado joven y su hija que había seguido el mismo destino trágico. Le habló de las noches de soledad, de los años en que pensó que no tenía razón para seguir adelante. Y luego le habló de Emperatriz. «Ella me salvó, Daniel», confesó el anciano con voz temblorosa. «Mucho antes de que yo la salvara a ella ya me había salvado a mí. Cuando nació, yo estaba en el punto más bajo de mi vida. Había perdido a mi esposa, mi hija estaba lejos, la granja apenas sobrevivía. Pero esa potrilla, con sus ojos grandes y su espíritu indomable, me dio una razón para levantarme cada mañana». Daniel escuchaba en silencio, conmovido por la vulnerabilidad del hombre que siempre había admirado por su fortaleza. Don Aurelio continuó, su voz cada vez más débil pero cargada de emoción. «Y ahora, mírala». Atravesó 200 kilómetros para volver a casa. Trajo a sus potrillos a través de montañas y valles, de peligros que ni siquiera puedo imaginar. Y gracias a ella, este refugio existe. Gracias a ella, docenas de animales han encontrado un hogar. El anciano hizo una pausa, mirando hacia donde Emperatriz descansaba bajo la sombra de un árbol. «Siempre pensé que yo era quien cuidaba de ella, pero la verdad es que ella siempre cuidó de mí. Esa noche
Mientras las estrellas brillaban sobre San Rafael del Valle, don Aurelio se sentó una vez más en el porche. Lucía estaba a su lado, sosteniéndole la mano en silencio. Los sonidos de la granja los envolvían como una melodía familiar, el relincho ocasional de los caballos, el canto de los grillos, el susurro del viento entre los árboles. Emperatriz, como si supiera que algo importante estaba ocurriendo, se había acercado a la cerca más cercana y permanecía inmóvil, con la mirada fija en el porche. Don Aurelio la observó durante largos minutos, grabando en su memoria cada detalle de aquella yegua extraordinaria que había marcado su vida de maneras que las palabras no podían expresar. «Cuida de ella, Lucía», susurró finalmente el anciano. «Prométeme que siempre tendrá un hogar aquí». Lucía apretó la mano de su abuelo con fuerza. «Te lo prometo, abuelo. Emperatriz y sus potrillos siempre serán parte de esta familia». Don Aurelio sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado con una paz que Lucía nunca olvidaría. Cerró los ojos lentamente y su respiración se fue haciendo cada vez más suave, más tranquila. Lucía permaneció a su lado durante horas, sosteniendo su mano mientras la noche avanzaba y las estrellas giraban silenciosamente sobre sus cabezas. No hubo dolor, no hubo lucha. Don Aurelio simplemente se fue, como una hoja que se desprende del árbol en otoño y se deja llevar por el viento hacia destinos desconocidos. Cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, Lucía supo que su abuelo ya no estaba con ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero en su corazón había una extraña sensación de paz. Él se había ido como había vivido, rodeado de amor, en la tierra que tanto amaba, con la presencia de Emperatriz velando desde la distancia. Lo que ocurrió después quedaría grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. Emperatriz, que había permanecido inmóvil junto a la cerca durante toda la noche, de repente alzó la cabeza y emitió un relincho largo y profundo que resonó por todo el valle. Era un sonido que nadie había escuchado antes, un lamento que parecía contener todo el dolor del mundo. Los otros caballos del refugio respondieron con sus propios relinchos, creando una sinfonía de despedida que estremeció a todos los presentes. La yegua gigante comenzó a caminar de un lado a otro de la cerca, sus movimientos agitados y sus ojos fijos en el porche donde el cuerpo de don Aurelio descansaba. Lucía, a pesar de su propio dolor, se acercó a Emperatriz e intentó calmarla. Pero la yegua no se tranquilizaba. Seguía moviéndose, relinchando, buscando algo que ya no podía encontrar. El veterinario Daniel llegó poco después, alertado por una llamada de Lucía. Cuando vio la escena, comprendió inmediatamente lo que había sucedido. Se acercó a Lucía y la abrazó en silencio, permitiendo que la joven llorara sobre su hombro mientras Emperatriz continuaba su vigilia inquieta. Los tres potrillos, ahora jóvenes caballos en toda su plenitud, se habían acercado a su madre y permanecían cerca de ella, como si intentaran consolarla con su presencia. El funeral de don Aurelio se celebró 3 días después, en el pequeño cementerio del pueblo donde descansaban sus padres, su esposa y su hija. Todo San Rafael del Valle acudió a despedirlo, junto con personas de pueblos vecinos y ciudades lejanas que habían sido tocadas por su historia. Pero la presencia más notable fue la de Emperatriz. Lucía
Siguiendo un impulso que no podía explicar, había decidido traer a la yegua a la ceremonia. Algunos pensaron que era una locura, pero nadie se atrevió a contradecirla. Emperatriz caminó junto al cortejo fúnebre con una dignidad que dejó a todos sin aliento. Sus pasos eran lentos y medidos, su cabeza inclinada como si entendiera perfectamente la solemnidad del momento. Cuando llegaron al cementerio y el ataúd fue bajado a la tierra, la yegua se acercó al borde de la tumba y permaneció allí, inmóvil, durante toda la ceremonia. Nadie intentó moverla. Nadie se atrevió. Había algo sagrado en su presencia, algo que trascendía cualquier protocolo o convención social. Cuando la última palada de tierra cubrió el ataúd, Emperatriz bajó la cabeza hasta casi tocar el suelo y permaneció así durante largos minutos. Luego, lentamente, alzó la mirada hacia el cielo y emitió un último relincho, un sonido que resonó por todo el valle y que muchos jurarían haber escuchado durante años después en las noches de luna llena. Los meses que siguieron fueron difíciles para todos en el refugio. La ausencia de don Aurelio se sentía en cada rincón, en cada tarea, en cada momento de silencio. Pero Lucía, fiel a la promesa que había hecho a su abuelo, continuó adelante con determinación inquebrantable. El refugio siguió creciendo, acogiendo a más animales necesitados, transformando vidas de la misma manera que Emperatriz había transformado la vida de don Aurelio tantos años atrás. Emperatriz nunca volvió a ser la misma después de la muerte de don Aurelio. Su energía disminuyó, sus movimientos se hicieron más lentos, y pasaba largas horas mirando hacia la casa donde su amigo había vivido. Pero seguía cumpliendo su papel de matriarca del refugio, consolando a los caballos recién llegados, guiando a sus propios hijos ya adultos, manteniendo viva la esencia de todo lo que don Aurelio había construido. 3 años después del funeral, en una mañana tranquila de primavera, Lucía encontró a Emperatriz descansando bajo el mismo árbol donde solía sentarse don Aurelio. La yegua había cerrado los ojos por última vez, uniéndose finalmente con el hombre que había amado durante toda su vida. Lucía lloró, por supuesto, pero también sonrió, porque sabía que dondequiera que estuvieran ahora, don Aurelio y Emperatriz estaban juntos de nuevo. La enterraron junto a la tumba de don Aurelio, en un gesto que algunos consideraron excéntrico, pero que para todos los que conocían la historia era perfectamente apropiado. El refugio continuó prosperando bajo la dirección de Lucía, y los hijos de Emperatriz, Esperanza, Valentía y Milagro se convirtieron en los nuevos guardianes del lugar. Cada uno de ellos llevaba en su sangre el espíritu indomable de su madre y la memoria del hombre que los había acogido cuando llegaron a este mundo agotados y hambrientos después de un viaje imposible. La historia de Emperatriz se convirtió en leyenda, contada y recontada en hogares de todo el país. Era la historia de una yegua gigante que había atravesado 200 kilómetros para volver a casa, guiando a sus potrillos a través de peligros inimaginables. Pero más que eso, era la historia de un amor que trascendía las barreras entre especies, un vínculo tan profundo que ni la distancia ni el tiempo ni siquiera la muerte pudieron romperlo. Nadie supo jamás exactamente cómo Emperatriz encontró el camino de regreso. Los científicos propusieron teorías, los románticos hablaron de milagros, y los escépticos simplemente negaron con la cabeza. Pero para aquellos que habían presenciado la conexión entre don Aurelio y su yegua, la explicación era simple.
El amor verdadero siempre encuentra el camino a casa. Y en una pequeña granja en San Rafael del Valle, convertida ahora en un refugio que ha salvado cientos de vidas, el legado de un anciano y su yegua gigante continúa vivo, recordándonos que los lazos más poderosos son aquellos que se forjan con el corazón. Si llegaste hasta el final de esta historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuándola del 1 al 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas. Y si te gustan estas historias conmovedoras de animales, te invito a suscribirte al canal y dejar un like. Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias que tocan el corazón y nos recuerdan la magia que existe en el vínculo entre humanos y animales.